Muy buenas noches, hermanos queridos. Qué gozo y qué alegría es estar de regreso aquí en la hermosa ciudad de Phoenix. Un poquito frío ahora. Yo creo que está haciendo más frío aquí que en California. Pero nos da gozo y alegría el calor que se siente de hermandad, de familia en este lugar. Y verdaderamente es un privilegio llamarnos por el nombre de Cristo Jesús. Queremos darles también una cordial bienvenida a aquellos que a través de los medios de comunicación se unen a nosotros. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Phoenix para el mundo entero, literalmente, a través de los distintos medios de comunicación. Nuestros canales de televisión que están en cadena en esta hora están llevando esta señal a muchos lugares, y a través de la radio, a través de el internet, sabemos que hay personas en todas partes del mundo que han de abrir el Santo Libro con nosotros. Pedimos la dirección ya del Espíritu Santo. Sabemos que Él es quien nos va a hablar a través de la palabra. Por eso vamos a ir directamente a la revelación de nuestro Señor Jesucristo para estos tiempos finales. La palabra revelación en español viene del vocablo griego apocalipsis, que quiere decir revelación, exactamente. Y en el libro de Apocalipsis o Revelación, en el capítulo 16, vamos a encontrar un versículo que nos servirá de ancla, que nos servirá de base, de fundamento para el estudio de estos tres temas que hemos de presentar en este fin de semana aquí en Phoenix. Y vamos a leer comenzando desde el versículo 13, Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Imagínense la sorpresa de Juan cuando el Señor le mostró esta escena tan absurda, tan impresionante. El dragón abre la boca y sale una rana saltando de adentro de la boca del dragón. La bestia abre su boca y sale una rana saltando de la boca de la bestia. Y el falso profeta abre su boca y sale una tercera rana, un animal inmundo, saltando de la boca del falso profeta. Pero Juan, por inspiración de Dios, nos dice lo que son estas tres apariencias. Tres espíritus inmundos a manera de ranas, versículo 14, pues son espíritus de demonios. Las dos palabras en la Biblia se aplican a los demonios. Espíritus inmundos y espíritus de demonios. Son espíritus de demonios, dice Juan, que hacen señales, que hacen milagros
y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos, para congregarlos, para juntarlos. Dice aquí, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En la versión antigua que tenemos aquí en la pantalla, dice congregarlos. En la versión Valera del 60 dice reunirlos. Y en la versión de 1909 dice juntarlos. Es lo mismo. Pero es un verbo muy interesante, reunir, juntar. En griego, ecumeneo. Ecumeneo. De ahí viene la palabra ecuménico, que quiere decir juntar, reunir, congregar. 3 poderes, 3 demonios que van a engañar a los habitantes de la tierra y los van a juntar. Pero van primero a los reyes de la tierra en todas las naciones para congregarlos, para reunirlos, para juntarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego, en medio de esta presentación que está haciendo Juan de lo que él ve, el Señor Jesús hace una declaración. Porque el que está hablando es Cristo, el Mesías. Y él dice, he aquí yo vengo como ladrón. Versículo 15. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y retoma la historia. Eso es como un paréntesis, pero muy necesario. Es una amonestación de Cristo. Para ese tiempo, cuando estas cosas iban a estar sucediendo, Él dice, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta expresión, andar desnudo, está tomada en el mismo libro de Apocalipsis. Jesús manda o revela 7 mensajes a 7 iglesias. No vamos a estudiar nosotros eso en esta noche, pero sepan que esas 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas 7 iglesias representan 7 períodos en la historia del cristianismo. El último período, justo antes de la venida de Cristo, el último período de la historia, la iglesia se llama Laodicea, es la 7ª iglesia. Y Laodicea quiere decir en el idioma griego, Laos es pueblo, Dicea quiere decir el pueblo que es juzgado, el pueblo que es juzgado. O sea, el pueblo que va a estar en pie
en la venida del Señor cuando llega el gran día del juicio final, de la ira de Dios. Y es a esa iglesia que Jesús le dice estas palabras, y ahora vamos a buscarlo en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Ese es el mensaje de Jesús para la última iglesia, para el pueblo que va a estar vivo en esta tierra justo antes de la venida del Señor. Volvamos por un momento al versículo 18, para que vean ahora la relación entre lo que comenzamos a leer en el capítulo 16 y lo que dice el versículo 18. Yo te aconsejo, y es Jesús el que está hablando, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. La Odisea dice: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Qué paradoja que Jesús le dice: necesitas de mí comprar oro refinado en fuego para que de verdad seas rico. Y luego, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque la iglesia que dice: yo no tengo necesidad de nada, yo estoy bien, soy rica, me he enriquecido y está todo bien, no sabes que eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Para la ceguera, colirio para que veas. Para la pobreza, oro refinado en fuego para que seas rico. Y para la vergüenza de tu desnudez, vestiduras blancas. Ahora sí, volvamos al capítulo 16. Y dice el versículo 15: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ya para este entonces, el verdadero pueblo de Dios, el pueblo que espera la venida del Señor, va a haber recibido su ropa blanca. Por eso Jesús le dice: guarda tus ropas, cuídalas. A la Odisea le dice: compra de mí vestiduras blancas para vestirte, porque andas desnudo. Pero aquí ya, en este momento histórico, cuando la batalla final está a punto de explotar,
Cuando los demonios de la tierra, de Satanás, están andando por la tierra y están engañando a los moradores de la tierra y a los líderes políticos del mundo para reunirlos, para juntarlos, para congregarlos, Jesús le recuerda a su pueblo: cuida tus ropas. Watch your dress. Cuida tus ropas para que no andes desnudo y se descubra tu vergüenza. Cuán importante es estar vestido con la ropa blanca de la pureza de Cristo, especialmente en este tiempo tan crucial. Este fin de semana vamos a estudiar de los 3 grandes poderes aliados, juntados, unidos. El dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Qué son estos? Hoy nos toca hablar sobre el dragón. Mañana por la mañana vamos a hablar sobre la bestia. Y por la tarde, en nuestro último tema, vamos a hablar del falso profeta. 3 enemigos del pueblo de Dios. Y los 3 se ensañan contra el pueblo de los santos del Altísimo, que son los que guardan los mandamientos de Dios. Veamos primero al dragón. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La ira del diablo, el dragón, es contra la mujer, la iglesia. Pero la guerra final que se va a hacer, porque el diablo siempre ha odiado al pueblo de Dios, siempre lo ha perseguido. Pero la batalla final, para la cual los demonios se están preparando y están saliendo por todas partes de la tierra y están yendo a los líderes políticos del mundo para reunirlos para esa batalla final del gran día del Señor Dios Todopoderoso. Esa batalla final, aquí nos dice contra quién va a ser. Fíjense, se fue el dragón a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Si la mujer es la iglesia del Señor, la guerra va a ser contra el remanente de la descendencia de ella. Fíjense que el odio es contra la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tiene la verdad, porque la mujer proclama la verdad, porque la mujer es el pueblo escogido de Dios a lo largo de la historia. Pero la guerra específica es contra el resto. La palabra resto, en otras versiones la traducen remanente, o lo último que queda. Residuo es otra palabra. Residuo, resto, remanente, lo último que queda de la simiente o de la descendencia de la mujer. Así que no olviden,
El ataque, aquí vemos al dragón, desatando esa guerra final. Ahora vamos a ver contra quién es el ataque de la bestia. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, patas como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Quién le dio? El dragón le dio el trono, el poder y la autoridad a la bestia. Recuerde que son 3. El dragón, la bestia y el falso profeta. Son 3 enemigos del pueblo de Dios, pero que se van a unir. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, versículo 4, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia. Toda la tierra se maravilló en pos de la bestia, y adoran al dragón que le da autoridad a la bestia, y adoran a la bestia. Y dicen: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5. También se le dio a la bestia boca. Ahí está, la bestia tiene su boca, que habla grandes cosas y blasfemias. ¿Qué sale de la boca de la bestia? Blasfemias. Y también sale un espíritu del demonio a manera de rana, como ya lo vimos en el capítulo 16. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Versículo 6. Y abrió su boca. Cada vez que Juan ve esta bestia, la ve con la boca abierta. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7. Y se le permitió hacer guerra. El dragón sale a hacer guerra y a perseguir al remanente, al resto de la descendencia de la iglesia, de la mujer. Ahora la bestia también se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esto sí es preocupante. Esto sí es disturbante. Es algo que disturba. ¿Quién le permite a la bestia hacer guerra contra los santos? ¿Quién le permite? ¿Quién? No, Satanás quiere. Él no le prohíbe a nadie, al contrario, él empuja a todo el mundo a que persigan al pueblo de Dios. Pero para permitir es que alguien tiene que dar el permiso. Por eso les digo que esto disturba, esto molesta. Pensar tan solo que Dios le permite a la bestia hacer guerra contra los santos
y vencerlos. Eso sí molesta, porque Dios es el Todopoderoso. Dios es el que rige todo el universo. ¿Y cómo Dios le va a permitir exactamente hacer guerra contra los santos? ¿Quiénes son los santos? Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que, ¿quiénes son los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Igualito que Apocalipsis 12:17. El dragón se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. Y aquí otra vez, la misma característica del pueblo que va a ser perseguido y contra quien se va a desatar la guerra. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero el que le permite a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos es Dios. Eso sí es disturbador, que Dios le permita perseguir a los santos y vencerlos. ¿Por qué? ¿Por qué, si Dios tiene el poder de impedirlo, por qué se lo permite? Así que el dragón hace guerra contra los santos. La bestia hace guerra contra los santos. Veamos de esta batalla final. Dice en el capítulo 19. Y vi a la bestia. Versículo 19 del capítulo 19. Y me apresuro a mostrarles el fin y el resultado de esa guerra, porque ya estamos molestos y disturbados con eso de que Dios le permite vencer a los santos. Y uno dice, pero ¿cómo Dios va a permitir semejante cosa? Así que me apresuro a ir al fin para que nadie se me espante. Versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Otra vez la palabrita ecumene, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí están los dos ejércitos que se van a enfrentar en la batalla final. Uno es el ejército del dragón y de la bestia y del falso profeta con sus ejércitos, y el otro es el que montaba el caballo y su ejército. ¿Quién es el que monta el caballo? Versículo 11. Vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Había en sus cabezas muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios.
y los ejércitos celestiales, versículo, ya estamos en el 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí se presenta a Cristo como viniendo en un corcel blanco, pero con su ropa roja, teñida en sangre, y tiene escrito el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, millones de ángeles, le seguían también en caballos blancos. Dice el versículo 15, y de su boca sale una espada aguda. También la boca de Cristo hay que estarla viendo, porque la boca del dragón se abre y sale un demonio. La boca de la bestia se abre y sale blasfemias contra Dios y sale otro demonio a manera de rana. Y la boca del falso profeta se abre y si es falso profeta sale falsa profecía. Y también salen demonios en forma de rana asquerosa. Pero la boca de Cristo hay que verla también, porque dice, de su boca sale una espada aguda. Y ustedes saben cuál es la espada aguda. Para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. De su boca sale una espada. De la boca de Cristo no salen demonios, ni ranas, ni blasfemias. Sale una espada aguda. ¿Y qué es la espada aguda de dos filos? Muy bien, ustedes lo saben. Está explicado en el libro de Hebreos, en el capítulo 4. Dice el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Así que la espada de dos filos que sale de la boca del Hijo de Dios para juzgar a las naciones es su palabra. Su palabra. Volvamos ahora a la historia, porque quiero que vean el final, antes que entremos a ver los detalles de esta guerra, que es sangrienta, con revolcamiento de sangre. Y es triste, porque vamos a tener que hablar de cómo la bestia vence a los santos. Pero por eso quiero que veamos el fin de la historia. Dice el capítulo 19. El versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y miren qué es lo que los une, qué es lo que los reúne. En el capítulo 17, en el versículo 13, dice:
Estos tienen un mismo propósito. Por eso están unidos, porque tienen un propósito común. Ecumene. Reunidos con un propósito común. Y le van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 14. Y pelearán contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. ¡Aleluya! ¿Quién los va a vencer? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son los llamados. Y los elegidos y fieles. 3 características necesarias para estar con el Cordero. Ser llamados, pero no alcanza, porque la Biblia dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Así que hay que ser primero llamado, pero luego también hay que ser escogido. Señor llama a muchos, pero escoge a pocos. Y todavía de esos pocos que Él escoge, no todos se mantienen fieles. Por eso hay que estar entre los fieles también. Ahora, Cristo no llamó a Judas, vino solo. Había muchos que seguían a Jesús. Judas vino solo, pero una vez que lo estuvo siguiendo, la Biblia dice que Jesús lo escogió y lo ordenó, y sin embargo no se mantuvo fiel. Hay un misterio en todo eso, porque Jesús lo escogió si sabía que era el que lo iba a traicionar. Bueno, aún la Escritura declara que se tenía que cumplir lo que estaba escrito. Uno de vosotros me entregará. Y así va a ser en el tiempo del fin. El Señor llama a muchos, muchos vienen, escuchan el llamado del Señor, pero el Señor escoge unos pocos, y todavía de esos pocos hay algunos que le son infieles y le traicionan a la última hora, a la última hora. El Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Vuelvan al capítulo 19. Versículo 19. Ahí nos habíamos quedado, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada. Le echaron mano, la cogieron, no se escapó. La bestia fue apresada, y con ella al falso profeta. Andaban juntitos de la mano, del brazo, y los dos fueron agarrados juntos. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia
y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Quieren saber el fin de la bestia y del falso profeta? Van a ser lanzados vivos en un horno que arde, en un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Y no me da pena. No digo pobrecita la bestia que se va a quemar. ¿Por qué? Porque la bestia persigue a los que guardan los mandamientos de Dios. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Ni me da pena por el falso profeta, porque engañó a los moradores de la tierra con los milagros y las señales que se le permitió hacer. También va a ser lanzado en el lago de fuego y azufre. Pero no solamente la bestia y no solamente el falso profeta son cogidos, son apresados. Apresados quiere decir agarrados y tomados prisioneros. No se escapan en la batalla, porque van a tirar una batalla dura contra Cristo, ¿se imaginan? Y contra los que están con Él. Pero les va a ir mal. Ya la Biblia describió el fin de ellos. Y ahora, ¿qué del dragón? ¿Se escapó el dragón? ¿Se escapó? Porque aquí dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. ¿Y dónde está el dragón, pues? El capítulo 20 y el versículo 1 dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió al dragón. Lo cogieron al dragón también. Apresaron a la bestia, apresaron al falso profeta y prendieron al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró. 1000 años encerradito se va a pasar el tipo este. Y ni me da lástima. No me da nadita de lástima. Porque bien merecido se lo tiene. Lo encerró y puso su sello sobre él, y ya no puede engañar más a las naciones hasta que se cumplan los 1000 años. Y después de esto va a ser desatado por un poco de tiempo. Eso sí no me gusta. Eso sí no me gusta. Pero Dios tiene un propósito para todo. Y ya lo vamos a ver. Hoy nos toca hablar del dragón y el tiempo ha volado. Hablemos un poquito de ese dragón. A mí no me gusta hablar del diablo, pero tenemos que saber a quién nos enfrentamos en esta batalla final.
Pero el dragón no es solamente el diablo como ser real, como un ser vivo que es un demonio, el principal o el príncipe de los demonios. ¿Sí entienden la palabra demonio o espíritu inmundo que leímos hace un rato? Todos los demonios son espíritus, son seres espirituales, son reales, aunque no los podemos ver, porque están hechos de otra materia, si es que se le puede llamar materia, porque no tienen carne, no tienen huesos, no tienen cuerpo como nosotros tenemos físico, pero sí tienen cuerpo, solo que tienen cuerpo espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 15, hay cuerpo espiritual y hay cuerpo carnal. 1 Corintios 15, 44, se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual, hay cuerpo animal o físico y hay cuerpo espiritual. Satanás y sus ángeles tienen cuerpos espirituales, están hechos de espíritus. O espíritu es el material del que fueron creados. Aunque no los podemos ver, existen. Aunque un espíritu usted puede pasar la mano y no lo puede tocar, existe. Y tienen poder. A mí me ha tocado más de una vez ver estos espíritus de demonios en acción. En acción, no verlos a ellos. Hay personas que han visto a un demonio. Si usted quiere escuchar historias de demonios, a mí no me gustan. Pero yo tengo una serie que se llama Secretos del Mundo de los Espíritus. Y ahí cuento una cantidad de historias, algunas que me han acontecido a mí y otras que le han acontecido a otras personas, que son de mi confianza, que yo confío en lo que me cuentan. A mí, la primera vez que yo me di cuenta que había algo a mi lado, así real, yo tenía 15 años de edad. Y no les voy a contar la historia, esa noche está en esa serie de Secretos del Mundo de los Espíritus, pero simplemente sepan que el demonio estaba bien enojado porque le estaba arrancando una presa al demonio. Una joven que había sido engañada con doctrinas falsas. Y no quiero ofender a nadie, pero si quieren escuchar la historia, escúchenla completa. Esta joven había sido engañada con un falso profeta. El falso profeta, mediante el cual ella fue engañada, se llamaba José Smith. No voy a decir nada más porque no quiero ofender, hay millones de personas que nos están viendo, pero para el que sabe de lo que estoy hablando, saben a lo que me estoy refiriendo. Y esta joven, ese día, yo había pasado más de 3 horas estudiando con ella lo que es un verdadero profeta y lo que es un falso profeta, y desenmascarando a ese falso profeta.
Y ella se convenció por la palabra de Dios que José Smith era un falso profeta. Cuando íbamos de regreso hacia su casa, porque ella había venido a la oficina a donde yo le di el estudio bíblico, yo estaba en la universidad, nos habían prestado una oficina para estudiar la Biblia allí. Pero como se hizo tarde con el estudio, y ya era de noche, y ella tenía que caminar, la acompañé hasta su casa. Cuando íbamos llegando a la casa, salió un perro negro, pero furibundo, furioso, un perro grandísimo. Pero era de noche, pero los ojos le brillaban como dos linternas. Ustedes han visto animales así que de noche está bien oscuro, pero le brillan los ojos. Así ese perro le brillaban los ojos, pero estaba como enfurecido y se lanzó contra nosotros. Yo venía caminando, esta joven venía del lado de la pared en la acera, yo venía del lado de la calle. Y el perro se abalanzó, pero yo pensé que me iba a devorar a mí por la manera como se vino. Pero saltó en el aire, dio un salto pero inmenso y se tiró así en el aire. Yo solo me detuve. Pero se abalanzó no contra mí ni contra la muchacha que venía a mi lado, sino contra algo que el perro veía a mi lado. Ustedes saben cuando un perro ataca, y se le tiraba encima algo que estaba al lado mío, pero yo no lo veía, pero el perro lo estaba viendo. Algo iba a mi lado, que el perro lo vio. La historia es muy interesante, no es mi propósito en esta noche hablar de esto, ¿verdad? Pero los demonios existen y son ángeles que una vez estuvieron en el cielo con Dios, pero que fueron expulsados del cielo. A eso se les llama ángeles caídos, o se les llama demonios, o se les llama espíritus inmundos. Los demonios, como no tienen un cuerpo físico, pueden habitar dentro de un cuerpo o de una cosa. Pueden habitar en una casa, pueden habitar en un árbol, pueden habitar en un animal y hasta pueden habitar en un cuerpo de un ser humano. Vean una historia muy interesante. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, dice el versículo 26: y arribó Jesús con sus discípulos a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Y al llegar él a tierra, salió a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Endemoniado es que estaba poseído por un demonio desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, ni moraba en casa sino en los sepulcros. No moraba en una casa, sino que dormía en el cementerio. Se metía en un nicho para dormir este hombre. Al ver a Jesús lanzó un gran grito, versículo 28, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque Jesús, versículo 29, mandaba al espíritu inmundo
Ahí está la palabrita, un espíritu inmundo que saliese del hombre. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. El demonio, el espíritu inmundo, se había apoderado del cuerpo de este pobre hombre. Hacía mucho tiempo. Y Jesús lo ordenaba que saliera del hombre, que lo dejara tranquilo. Y el pobre hombre lo ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, tenía una fuerza sobrenatural. Era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Versículo 30. Y él dijo, Legión. Porque muchos demonios habían entrado en él. Así que los demonios pueden entrar en el cuerpo de un ser humano y habitar allí. Y no uno. ¿Saben cuánto es una legión? 10,000 compone una legión. 10,000 demonios habitaban en el cuerpo de este hombre. Yo no sé si alguna vez ustedes han visto una persona endemoniada. Yo llegué de Chiapas esta semana y la semana pasada, justamente el viernes pasado, fue el viernes anterior, hace 2 semanas atrás, hace 15 días atrás, me tocó lidiar con una persona endemoniada. Se revolcaba por el suelo. Hacía un sonido como gutural, como que fuera un animal que hablaba a través de él. En muchas oportunidades me ha tocado lidiar con estas cosas. Pero terminando la historia, ¿cómo te llamas? Y él dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso. Fíjense quién es el que manda aquí y quién es el que permite. Los demonios le tienen que rogar: por favor, no nos mandes al abismo, por favor, permítenos entrar en los cuerpos de esos cerdos. Y dice que Jesús les dio permiso. Eso es para que no tengan miedo. Aún los demonios se sujetan en el nombre de Cristo Jesús. Ay de ellos si no lo hicieran, porque Él es el Dios creador. Y si se rebelaran contra la orden directa de Cristo, irían a parar al abismo. No voy a hablar de eso ahorita, pero es la morada donde Dios desterró a Satanás cuando fue echado del cielo, lo arrojó al abismo. Y ahí es donde va a volver a estar por 1000 años, según lo que acabamos de leer, que fue arrojado al abismo y allá fue encerrado en el abismo. Así que los demonios pueden habitar en cuerpos de seres humanos, pero también pueden habitar en cuerpos de animales. Vamos a hablar un poquito más del dragón. El dragón es el príncipe de los demonios. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12. Y hay algunas cositas que tenemos que aprender aquí en esta noche sobre este dragón.
no es que el diablo sea un dragón. El dragón es un símbolo. Apocalipsis 12 dice el versículo 1. Aconteció o apareció en el cielo una gran señal. La palabra señal quiere decir símbolo, figura, algo que representa a algo. Una mujer. La mujer es la iglesia. Versículo 3. También apareció otra señal, otro símbolo en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Versículo 4. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. La cola del dragón arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La estrella que cae del cielo, la principal, es el diablo. Pero una tercera parte de los ángeles del cielo, esas son las estrellas, fueron arrastrados con el dragón cuando él fue arrojado del cielo. El capítulo 1 de Apocalipsis y el versículo 20 nos dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que el símbolo del candelero representa la iglesia, y el símbolo de una estrella representa ángeles. En este caso son ángeles de Dios, porque son los ángeles de las iglesias. Pero en el caso de Apocalipsis 12, las estrellas del cielo, una tercera parte, son los ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron arrojados. Volvamos a Apocalipsis 12. Versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. Y ya no hubo más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que aquí ya entendemos ese simbolismo del dragón que arrastra una tercera parte de las estrellas del cielo y las arroja en la tierra. Son los ángeles que fueron arrojados con él. Pero profundicemos un poquito más en este símbolo de un dragón. El diablo no es un dragón, está simbolizado por un dragón. Ni tampoco el diablo es un ser colorado que tiene una horquilla en la mano y que tiene cachos rojos y que tiene una cola roja y que anda atisbando el infierno. Es un dragón rojo porque el color rojo en la Biblia representa el pecado. Isaías 1:18: si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecido. El pecado está representado en la Biblia por el color rojo. Por eso el dragón es rojo. Es el originador del pecado. Pero también dice que tiene 7 cabezas. El dragón, 7 cabezas. ¿Cómo el diablo tiene 7 cabezas?
¿Por qué se presenta al diablo como un dragón con 7 cabezas? ¿Qué representan las 7 cabezas del dragón? Es un símbolo, sí, pero ¿qué representa ese símbolo? 7 cabezas. Vamos a leerlo. Está en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Aquí está hablando de las cabezas, no del dragón, sino de las cabezas de la bestia que vamos a ver mañana. ¿Ok? Por eso no voy a entrar a explicar esto de 5 han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Eso lo vamos a ver mañana. ¿Ok? Pero aquí dice que 7 cabezas son 7 reinos, son 7 montes y son 7 reyes o reinos. Las 7 cabezas del dragón representan los 7 reinos o imperios que Satanás ha utilizado, 7 intentos del diablo para controlar el mundo entero. Y estos son 7 imperios mundiales que el diablo ha utilizado para tratar de controlar y dominar al mundo entero, a la raza humana. Los 7 grandes imperios de la tierra. Son las 7 cabezas. Y lo vamos a ver más en detalle mañana al ver las 7 cabezas de la bestia. Hay muchas listas de imperios, pero imperios mundiales que han sido, que han tenido el deseo de controlar el mundo entero y lo lograron en gran medida, han sido 7. Hay 4, fíjense que también una bestia representa un reino o representa un poder político, también las bestias. ¿Okay? En Daniel aparecen 4 bestias que suben del mar. Y esto nomás lo estoy repasando porque la mayoría de ustedes ya saben de esto. Las 4 bestias que aparecen en Daniel, que suben del mar, son un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa y terrible con 10 cuernos. Representa 4 imperios mundiales o 4 intentos del diablo por dominar el mundo entero. El león es Babilonia. El imperio babilónico. El oso es el imperio persa o medo-persa. El leopardo es el imperio griego. Y la bestia espantosa es el imperio romano. Esas son las 4 bestias de Daniel. En Apocalipsis hay 3 bestias más. 3 bestias más. Una sube del mar, otra sube de la tierra y la otra sube del abismo. Sube del abismo, exactamente.
Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13:1, ya leímos eso. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Esa bestia que sube del mar es la que vamos a estudiar mañana, porque esa es la bestia que recibe la herida de muerte, pero vuelve a sanarse esa herida y vuelve a controlar el mundo. No me voy a adelantar al tema de mañana, que es la bestia. Por cierto, la Biblia tiene una amenaza muy terrible para este tiempo del fin en el mensaje del tercer ángel, para todos los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice, si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios y será atormentado con fuego y azufre. Lo mismito que le va a pasar a la bestia y lo mismito que le va a pasar al falso profeta, le va a pasar a todos aquellos que adoren a la bestia y que reciban la marca de la bestia. Así que por eso necesitamos estudiar eso, porque es algo que está a punto de suceder en este mundo. Mañana vamos a hablar de esa bestia y de la marca de la bestia. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo del dragón, representan las 7 cabezas, 4 en el Antiguo Testamento y 3 en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. La bestia que sube del mar, podríamos decir que es la número 5. La bestia que sube de la tierra es la número 6. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Fíjense que esta es otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Mantengan esa bestia allí en su mente, porque esta bestia y el falso profeta, bueno, no me voy a adelantar, se va a hacer el tema de mañana por la tarde, el falso profeta, y vamos a entender esta segunda bestia. Mañana por la mañana vamos a hablar de esa bestia que sube del mar, y por la tarde de la bestia que sube de la tierra. Pero hay otra bestia que sube del abismo. Apocalipsis capítulo 17. Dice el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Pero esta bestia que has visto que era y no es, está para subir del abismo y va a perdición. Esta es la bestia que era y no es y va a ser. Y va a subir del abismo y va a perdición. En Apocalipsis 11 vuelve a mencionar esta misma expresión. Versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Ay, otra vez. Hijos de Dios que van a estar dando su testimonio, pero la bestia que sube del abismo hará guerra. Wow, esto está peor que la guerra de las galaxias, ¿verdad? Pero todos estos poderes tienen un propósito: perseguir al pueblo de Dios.
perseguir a los testigos de Dios, a los que testifican, a los que guardan los mandamientos de Dios, a los que tienen el testimonio de Jesucristo. El dragón los persigue, la bestia los persigue y el falso profeta también los persigue. Déjenme abrirles un poquito más la ventana para que entendamos por qué el dragón tiene 7 cabezas. Si el dragón representa al diablo, el diablo en esta tierra se mueve a través de los grandes poderes políticos que tiene bajo su dominio, que él establece y que él gobierna, manipula. ¿Se acuerdan lo que vimos hace un rato? ¿Quién le dio el trono, el dominio y la autoridad a la bestia que sube del mar? El dragón. El dragón es quien da autoridad, quien da poder, quien da trono. Fíjense un versículo muy interesante. Cuando el diablo se le apareció a Jesús en las tentaciones allá en el desierto, dice en la segunda tentación, esto está en San Lucas, en el capítulo 4. San Lucas, capítulo 4. La primera tentación era: di que estas piedras se hagan pan. Versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto, y por 40 días era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora vamos a la segunda tentación. Les llevó el diablo a un monte alto. Recuerden que un monte es un reino. Por eso lo lleva al monte alto. El símbolo de un monte es que los montes son reinos. Lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, los 7 grandes imperios de la tierra. Y le dijo el diablo, versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y yo a quien quiero la doy. ¡Wow! Yo tengo este poder. A mí me ha sido dado este poder y yo se lo doy al que yo quiero. Así como el diablo le dio el trono, el poder y la autoridad a la bestia, cada una de esas bestias, él le da el poder y la autoridad. Dice, yo tengo esa autoridad y yo le doy la autoridad de gobernar a quien yo quiera. Está duro esto también porque tiene muchas implicaciones, que los reinos de este mundo los manipula el diablo. Claro, Jesús le responde, pero antes de eso Jesús le dice, el diablo le dice, todos estos reinos te los doy a ti, si tú, versículo 7, postrado me adorares, todos los reinos serán tuyos, si tú postrado me adorares. Lo único que tienes que reconocer es que yo soy el dueño de todo esto. Yo soy el que tengo el poder. Y si tú te inclinas
ante mí, te voy a dar todo el poder de los reinos de esta tierra. Y Jesús le respondió, versículo 8, vete de mí, Satanás. Ahí fue donde lo reconoció, porque pues se puso como lo que era realmente, el príncipe, el dueño de este mundo. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el dragón aparece visiblemente en esta tierra a través de los poderes de este mundo, de los reinos, de los gobernantes de esta tierra. Escuchen esta cita, qué interesante. En el libro Testimonios para los Ministros, en la página 36. La mensajera del Señor dice así: está hablando de cómo Cristo fue entregado a la muerte por su propio pueblo, por los líderes del pueblo judío. Satanás está lleno de odio porque no puede unir estrechamente a los hijos de Dios con este mundo, porque no puede lograr que le rindan completa obediencia. Quiere dominar, dice la cita, al mundo entero, pero no puede lograr la completa obediencia de los habitantes de esta tierra, porque no puede hacer que los verdaderos hijos de Dios se unan con el resto del mundo. Y entonces dice lo siguiente la cita: los reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismos el rótulo del anticristo y están representados por el dragón, que va a hacer guerra contra los santos, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué representa entonces el dragón? Los gobernantes, los reyes, los príncipes, los reinos de esta tierra están representados por el dragón. Por eso, una de las tres partes que forma el ejército contra Cristo está representado por el dragón. Por eso leímos: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios. Y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Los gobernantes políticos, los que tienen el poder, son los que persiguen al pueblo de Dios. Ahora, la bestia también persigue, pero no tiene el poder de matar. Se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Los poderes políticos de este mundo han sido utilizados a lo largo de la historia para perseguir y matar al pueblo de Dios.
Y podríamos ir uno tras otro relatando la historia. Todos los poderes, los imperios, podríamos llamarle las bestias también, porque las 7 cabezas son 7 bestias, son 7 poderes políticos, toditas se ensañaron contra el pueblo de Dios, toditas persiguieron al pueblo de Dios y todas promulgaron decretos de muerte contra el pueblo de Dios. Esta noche voy a terminar por el tiempo y mañana vamos a retomar con el tema del estudio de la otra parte de los 3 enemigos. Son 3 poderes aliados: el dragón, los reinos, la bestia. Mañana vamos a ver quién es la bestia. Y luego vamos a ver quién es el falso profeta. ¿Okay? En esta noche hemos visto un poquito del dragón, no en su totalidad, pero hemos llegado a entender cómo funciona Satanás a través de los poderes políticos de este mundo. Quiero leerles una cita más. Está en el libro Joyas de los Testimonios, en el tomo 2. El capítulo se titula La crisis venidera. La crisis venidera. Está Joyas de los Testimonios, tomo 2. Capítulo muy importante que habla de la crisis que viene sobre nosotros, de esta guerra final. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Gracias. Dice la mensajera del Señor: en el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. Y ya casi nos va a decir lo que vamos a estudiar el resto de este fin de semana. Cuando las iglesias protestantes se unan con los líderes políticos del mundo y con el poder papal para perseguir a los observadores de los mandamientos. ¿Prestaron atención a ese detalle? Son 3. Las iglesias protestantes se unan con los líderes políticos y con el poder papal para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios. El mismo espíritu que movió a los seguidores del Papa en los siglos pasados inducirá ahora a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. La Iglesia y el Estado, fíjense qué interesante, la Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro y está muy cercano. Los protestantes de Estados Unidos están trabajando en forma disfrazada para lograr sus propósitos.
Y vamos a ver cuál es ese propósito mañana. Sigue diciendo, en toda la tierra, el papado. Y usted dice, pero ¿por qué el papado? ¿Y por qué los protestantes? ¿De dónde ahora saca Elena de White esto? Hoy ya vimos que el dragón representa los líderes políticos, los gobernantes, representa los príncipes, los jefes de Estado, los reinos. Eso representa el dragón. Pero mañana vamos a ver qué representa la bestia. Es el papado. Y vamos a ver lo que es el falso profeta. Aquí están los tres mencionados. Los protestantes, unidos con los líderes del gobierno y con el papado. Un poquito más adelante, no voy a leer toda la cita, pero dice así: cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano. Los protestantes van a extender la mano para agarrarse la mano del papado. Y cuando se extienda por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo. Y cuando bajo la influencia de esta triple unión, ¿cómo se le llama? Unión triple. Ahí está el dragón, la bestia y el falso profeta. Mañana vamos a estudiar un poquito más de esto. Así que estamos viendo los tres grandes y formidables enemigos del pueblo de Dios. Pero váyanse de regreso a sus casas sabiendo que el fin de la historia está asegurada. Porque no hice como la gente que lee la novela, ¿verdad? Dicen, ay, no me digas cómo termina porque si no ya no me va a dar ganas de ver la novela. Imagínense que ustedes le digan cómo termina la novela de antemano, pues nadie la vería. Pero esto es tan interesante estudiarlo que no importa que sepamos el fin, al contrario, nos conviene saber el fin, porque entonces no nos vamos a desesperar al ver los detalles de este gran conflicto que se nos viene encima. ¿Por qué? Porque sabemos que al fin, aunque la bestia va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer, aunque el dragón hace guerra contra el remanente que guarda los mandamientos de Dios, y aunque el falso profeta desata sus fuerzas contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios, al final la bestia va a ser apresada. El falso profeta va a ser apresado con ella, junto con ella. ¿Por qué? Porque como vamos a aprender mañana, andan del brazo. Y también el dragón, que representa a los líderes políticos del mundo, van a ser apresados. Al final de la historia, Cristo sale triunfante. Y los que estemos con Él, triunfaremos con Él. Pero mientras tanto hay una obra que hay que hacer. Y esa obra es: he aquí yo vengo pronto, dice Jesús. Vengo como ladrón. No es que Él es un ladrón, porque hay gente que se agarra de ese versículo a decir, Cristo va a venir como un ladrón a raptar o a robar. No. Como ladrón quiere decir cuando nadie lo está esperando. Va a venir en forma sorpresiva, cuando nadie lo está esperando. Por eso Jesús dice que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, pues lo estaría esperando con el palo detrás de la puerta o con el arma, ¿verdad? Y no se dejaría que se le meta en la casa. Eso se refiere a que no sabemos la hora en que Cristo va a venir. Por eso Él dice, aquí yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que guarda sus ropas. Guarda tus vestidos. Hay que velar y cuidar el vestido para que no andemos desnudos. Y mañana vamos a ver por qué esto es tan importante también.